Revelado el poder sagrado de la sal, milagro divino para cuerpo y alma en 40 días, audiolibro, en el pequeño pueblo de San Juanito, donde cada mañana el sol despuntaba con tonos dorados sobre la iglesia blanca, se susurraba acerca del antiguo poder de la sal. María, madre devota y ferviente creyente en San Judas Tadeo, era conocida por todos. Su vida giraba en torno a la familia y la fe, pero cuando los médicos desahuciaron a su querido Lucas, el dolor desgarró su espíritu. La desesperación la abrazó, y en un rincón de su alma, la fe clamaba, Dios, haz un milagro. Fue entonces cuando descubrió el ritual ancestral transmitido de generación en generación. Durante días, María se sumergió en oración en la iglesia, donde las velas titilaban como susurros celestiales. Sal, símbolo de purificación, te invoco. Gritaba en silencio mientras el peso de la tristeza la acompañaba. Imaginaba la sanación de su hijo, encapsulada en unas simples cristales de sal. En ese lugar sagrado, sintió su corazón palpitar con fuerza, como si el mismo San Judas susurrara, no tengas miedo. María decidió llevar a cabo un ritual de oración y unción salina durante 40 días. Reunió a la comunidad, invitando a todos a unirse. Unámonos en este camino de fe y esperanza. Decía con firmeza. Algunos la miraban con duda, pero otros, llenos de fervor, se unieron a su causa. La sal tiene poder, murmuraban. A medida que avanzaban los días, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Personas sanaban de sus dolencias, sus corazones se llenaban de alegría. Era un espectáculo celestial. El amor divino se derramaba sobre ellos, en cada rincón del pueblo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Transcurrieron las semanas, maravillas florecieron a su alrededor. La mujer que había perdido la voz desde hacía meses volvió a cantar, el anciano que yacía en cama se levantó, sus ojos brillando como faros de esperanza. Los murmullos de fe y temor reverente comenzaron a esparcirse por el pueblo. Pero en la noche, la duda se colaba en el corazón de María como un ladrón. ¿Es esto un verdadero milagro o solo coincidencias? Se preguntaba en soledad, mientras el altar aparentemente vacío le devolvía su silencio. Una noche, impulsada por la desesperación, se arrodilló ante el altar más iluminado por las velas que nunca. Sintió una presencia cálida, una voz que resonaba en su interior, tu fe moverá montañas. Era un mensaje divino que apenas comprendía. María respiró hondo, su corazón latía con la furia de un torrente de fe. La luz brillaba a su alrededor mientras su espíritu renovado renacía. El pueblo de San Juanito se convertía en un lugar de milagros, pero María se debatía entre lo divino y lo humano. Se llenó de preguntas, ¿dónde estaría Lucas en todo esto? Mientras el alba despuntaba, los corazones de la comunidad latían con la misma esperanza. ¿Qué vendría en los días por venir? ¿Sería la sal realmente un instrumento de Dios o un mero símbolo? La historia de María y su búsqueda implacable de fe, mientras las maravillas florecían a su alrededor, prometía nuevos desafíos y la posibilidad de un milagro que transformaría sus vidas para siempre. El sol se alzó una mañana más en San Juanito, tiñendo el cielo de un azul profundo que prometía un nuevo comienzo. En la iglesia, donde la fe vibraba en cada rincón, María se preparaba para el día número 25 de su ritual. La ansiedad y la alegría se entrelazaban en su corazón. La comunidad había dado un paso adelante, pero la sombra de la duda seguía flotando, desafiándola a confiar completamente. Con cada día que pasaba, más y más almas se unían a sus oraciones. Los testimonios sobre las sanaciones se multiplicaban. Aquella mañana, María se encontraba rodeada de familias que habían sido tocadas por el poder de la sal. Desde el rincón del altar, una joven se levantó, su voz temblorosa resonó entre los fieles, yo fui sanada. La sal, junto a nuestra fe, me devolvió la voz que había perdido. Es un milagro de Dios. La multitud estalló en aplausos y gritos de júbilo.
María, sin embargo, no pudo compartir su entusiasmo sin un nudo en el estómago. Mientras todos celebraban la transformación de otros, en su corazón siempre estaba la interrogante sobre Lucas. Señor, susurraba en su interior, ¿y mi hijo? ¿Cuándo será su turno? A veces temía que su fe no fuera suficiente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de campanas, una melodía que invitaba a la unidad y a la reflexión. Era hora de la oración de la tarde. María se levantó, unió sus manos, y mientras pronunciaba el nombre de cada miembro de su comunidad, sintió como su espíritu se elevaba. Al hacerlo, el fervor comenzaba a reemplazar la duda. Una sensación cálida envolvía a todos, como si cada individuo estuviera conectado a un hilo sagrado de amor divino. Sin embargo, al caer la noche, el silencio que envolvía su hogar se tornaba pesado. Y fue ahí, una noche más en que la soledad parecía abrumarla, que decidió meditar en su altar, rodeada de velas encendidas. Al enfocarse en la sal, recordó que cada grano contenía no solo la promesa de sanación, sino también una historia, una memoria de sacrificios y bendiciones. Se permitió llorar, cada lágrima que caía parecía aligerar un peso que llevaba por demasiado tiempo. De pronto, sintió un roce en su mano, como un susurro del más allá. Una pequeña chispita iluminó su mente. La sal es más que un ritual, es un pacto de fe. Los ojos de María se abrieron, y por un instante, comprendió que lo importante no era solo el milagro tangible que ella buscaba, sino la transformación que se estaba dando en su fe, en su unión con los otros, en su conexión con Dios. Con renovada esperanza, María decidió que tenía que compartir esto con los demás. Familia, proclamó en la reunión del día siguiente, hemos recorrido un camino increíble, pero nuestro viaje no termina aquí. Debemos seguir clamando, debemos continuar siendo luz unos para otros. La comunidad escuchó en absoluto silencio, sintiendo el poder de sus palabras, comprendiendo que cada día era una oportunidad para fortalecer su fe. Lo que María no sabía era que ese mismo día, el destino de Lucas estaba a punto de dar un giro. Una noticia llegó, y como siempre, el pueblo se movió a sus lados. El murmullo se extendió. ¿Podría ser esto parte del plan divino? ¿Cómo los caminos de Dios se entrelazarían en su historia? La expectación crecía. ¿Sería ese el momento que todos estaban esperando? El día más esperado de todos prometía ser aún más revelador. El día amaneció con una brisa suave que traía consigo un aroma a esperanza. San Juanito se despertaba con un murmullo distinto, como si la tierra misma hablara de la inminente transformación. María, aún con las palabras de motivación resonando en su mente, se sentó al borde de su cama, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. El eco de las oraciones de la comunidad parecía envolverla, pero había un peso en su pecho, un deseo ardiente de que hoy fuera el día en que Lucas viera la luz. Los pasos de María la llevaron de vuelta a la iglesia, donde las paredes estaban impregnadas de sueños y plegarias. Se encontró con las mismas caras que había visto en días anteriores, cada una cargando su historia, su dolor, su fe. Hoy es el día, pensó, y aunque sus manos temblaban, las unió en oración. Al abrir sus ojos, vio una luz especial que iluminaba el altar. Era como si el cielo mismo hubiera decidido abrirse, enviando un rayo de confirmación. Mientras todos se reunían, un fervor notorio llenó el aire. El pastor, con su imponente presencia y el corazón rebosante de amor, comenzó a hablar: hermanos, hoy es un día de milagros. Hoy celebramos la fe que nos une y la sal que nos ha sanado. Vamos a clamar juntos por aquellos que necesitan una intervención divina. María sintió que su espíritu vibraba, y aunque la sombra de la duda intentaba colarse, su fe se fortalecía. Un murmullo se formó cuando Lucas fue mencionado. Él es un hijo de esta comunidad, siempre en nuestras oraciones. Al escuchar su nombre, la emoción en el pecho de María se volvió quejido. ¿Sería posible que lo mencionaran hoy? ¿Qué señales estaba recibiendo Dios? En medio de la oración, una anciana de la comunidad se puso de pie. Su voz, aunque suave, resonó con fuerza: la sal no solo sana cuerpos, también sana el alma. Cuando miramos a nuestro alrededor y abrazamos nuestra comunidad, el milagro se hace presente. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de María. Era verdad,
Cada contacto con sus hermanos la acercaba más a la respuesta que tanto anhelaba. La congregación respondió con fervor, pero lo que ninguno esperaba fue la llegada repentina de un forastero. La puerta se abrió de improviso y un aire fresco entró, trayendo consigo una presencia que paralizó a todos. El hombre, con mirada serena y enérgica, caminaba con determinación y en sus manos llevaba un frasco de sal. He venido a compartir, dijo con voz profunda. He sido guiado aquí por el deseo de sanar. Esta sal guarda el poder que ustedes han invocado. Los corazones latían a 1000 por hora. El hombre continuó, hoy, el tiempo de la transformación ha llegado. La fe de ustedes ha movido montañas, y yo soy solo un instrumento de la misión divina. El murmullo se tornó en gritos de alabanza, y el espíritu de unidad llenó cada rincón de la iglesia. María sentía su corazón hincharse de emoción, pues sabía que algo grandioso estaba a punto de suceder. De repente, la luz se intensificó y la atmósfera se volvió palpable. El forastero se acercó a María, mirándola a los ojos, y le preguntó directamente, ¿estás lista para abrir tu corazón a la sanación? Asintiendo, con la fe como su aliada, María se sintió transportada a un lugar donde la esperanza y la incertidumbre coexistían. Las palabras resonaban en su interior, mientras la comunidad, ahora unida como nunca, clamaba al unísono. Hoy, no solo sanaremos cuerpos, sino también corazones. María sintió la energía fluir por sus venas. ¿Sería esto el inicio de la respuesta divina que anhelaba? ¿Podía la sal simbolizar más que solo un ritual, sino un verdadero pacto de sanación? A medida que el momento se intensificaba, la pregunta flotaba en el aire. ¿Estaría Lucas entre aquellos que experimentarían la manifestación de este milagro? La expectativa aumentaba. ¿Qué sucedería cuando la fe se encontrara de lleno con el poder de lo divino? El próximo capítulo estaba por revelarse. El hombre con el frasco de sal se mantuvo firme frente a María, su mirada llena de una calma que parecía venir de lo más profundo del cielo. La congregación, con los brazos levantados y voces entrelazadas en oración, creaba un coro de clamor que resonaba por cada rincón de la iglesia. Era un momento en que el tiempo se detuvo y el aliento de todos quedó atrapado en el aire, esperando la manifestación divina. Cada grano de esta sal es un recordatorio del pacto de sanación que Dios ha establecido con nosotros, continuó el forastero, su voz suave pero llena de poder. Hoy, cada uno de ustedes puede experimentar esa sanación no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Pero deben estar dispuestos a dejar ir el miedo, a aceptar el amor incondicional del Creador. María sintió que la fe empezaba a brotar en su interior como un manantial fresco. Sin pensarlo, levantó su voz junto con la comunidad, «Estamos listos, Señor. Sana nuestro corazón y nuestras vidas». El forastero sonrió, y con un movimiento sutil comenzó a dispersar la sal hacia el altar, como si cada partícula fuera una semilla de esperanza. Cuando el polvo de sal se dispersó, instantáneamente una luz cálida llenó la iglesia, como si la presencia del Espíritu Santo descendiera, tocando a cada persona presente. Un murmullo de asombro recorrió a todos, y muchos comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de gozo y gratitud. María sintió que un torrente de energía la atravesaba. Era como ser abrazada por la luz misma. Esto es real. La sanación está ocurriendo. Pensó, mientras se volvía hacia sus hermanos, reconociendo sus miradas de asombro, cada uno experimentando su propio milagro. De pronto, el corazón de María palpitó con mayor intensidad al pensar en Lucas. ¿Estaría sintiendo él también esta energía que brotaba? La imagen de su hijo, su risa, su alegría, todo lo que había estado ausente en su vida, le llenó de tristeza y esperanza al mismo tiempo. El forastero, leyendo sus pensamientos, se acercó. Tu fe es poderosa, hermana. El amor que sientes por tu hijo puede mover montañas. Nunca subestimes el poder de tu oración. María sintió que cada palabra lo tocaba. ¿Podría ser posible que Lucas también pudiera estar aquí? ¿Pudiera él recibir esta sanación que todos estamos experimentando? Se preguntó, el aliento entrecortado por la emoción. La congregación unió sus manos en círculo, creando un poderoso lazo espiritual. El pastor guió la oración con fuerza renovada, invocando la sanación no solo de cuerpos, sino de vidas enteras.
Hoy, estamos llamando a los cielos para que la luz y la vida de Dios inunden a aquellos que necesitan su intervención. María cerró los ojos y sintió como una ola de paz la envolvía. Su corazón estaba rebosante de esperanza. Dios, te pido por Lucas. Dale la fuerza para abrir su corazón a esta luz. Déjalo sentir el amor que nos rodea, porque sé que la sanación también es posible para él. En ese instante, algo extraordinario sucedió. Un brillo intenso empezó a emanar en el altar, y muchas miradas se volvieron hacia la luz, cautivadas. Las miradas se llenaron de asombro y milagro, el eco de la oración parecía resonar más allá de las paredes, alcanzando lugares desconocidos. Hoy es el inicio de un nuevo capítulo, dijo el forastero, su voz reverberando en cada corazón presente. La sal que han invocado está aquí para sanar, cada uno en su tiempo. Recuerden, la verdadera sanación se da en la espera y la fe. María sintió que una fuerza insospechada cogía su mano, llenándola de valor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Era la lágrima de la liberación, de la certeza de que su oración sería escuchada. Mientras la comunidad continuaba su clamor ferviente, el forastero se volvió hacia la congregación y, con una sonrisa de paz, declaró: «Pronto tendrás noticias, María. La separación no durará. La fe que aquí se ha levantado transformará realidades». La pregunta ahora era, ¿cuándo verían el cumplimiento de esas palabras? ¿Estaría Lucas entre ellos pronto? Una expectativa palpitante llenaba el aire, manteniendo a todos al borde de la revelación. ¿Qué milagro estaba por desatarse dentro de la comunidad? María sintió que el tiempo se suspendía mientras la luz del altar danzaba suavemente, envolviendo a la congregación en un abrazo cálido. La promesa de sanación resonaba en el aire con una intensidad palpable. Cada oración, cada súplica, cada lágrima era un testimonio de un deseo profundo por transformación. Decidida, se unió a las voces elevadas. «Cree y recibirás», exclamó, con la confianza de quien ha experimentado el dolor y está lista para el gozo. La congregación, como un solo ser, se levantó en fe, alimentando esa atmósfera de maravilla que parecía palpitar. El forastero, aún en el altar, observaba a cada uno con mirada compasiva. Se acercó a una anciana que había llegado cojeando, temerosa de que sus días estuvieran contados. «Hoy, el Señor desea restaurar tu salud», dijo con ternura. Con un gesto, esparció más sal sobre ella, que brilló como si el sol la tocara. Un aire de frescura envolvió la iglesia, muchos sintieron un escalofrío de esperanza. La anciana, sorprendida, se levantó lentamente. Sus piernas comenzaron a moverse. En segundos, los murmullos de incredulidad se transformaron en gritos de alabanza, y los aplausos estallaron. Era un pequeño milagro, sí, pero era un milagro. María, atenta a cada enfermedad que se sanaba, sintió un ardor dentro de su pecho. «Dios, si ha sanado a otros, ¿podría sanar a Lucas?», clamó en lo profundo de su ser. Y justo entonces, el forastero se volvió hacia ella, su mirada parecía atravesar el alma. «Escucha, María. Lo que crees está tomando forma en el mundo espiritual. Confía y no desmayes. La obra de Dios es perfecta, y a su tiempo, Lucas conocerá la luz». En sus palabras, había un eco de certeza que llenó a María de aliento. La comunidad seguía orando y, de repente, el aire se llenó de un susurro suave. Una joven se levantó, temblando de emoción. «Yo he sentido el cambio», gritó. «Mi ansiedad se ha marchado y estoy liberada». Su rostro brillaba, iluminado por una fuerza que parecía venir de lo alto. Era un testimonio más, un ladrillo más en el edificio de la fe que estaba levantándose esa tarde en la iglesia. María vio cómo se abrazaban, cómo las lágrimas de alegría se mezclaban con gritos de agradecimiento. Todo lo que la rodeaba se sentía como un himno vivo. «Amén, Señor, amén», repetía en su mente, mientras sentía la energía que fluía. Sin embargo, una inquietud la asaltó. Si el poder de la sal podía sanar cuerpos, ¿qué sucedería con las almas que aún estaban marcadas por el rencor, el dolor y la tristeza? Era un momento de revelación. En su corazón, María comprendió que la sanación no era solo física, sino espiritual. Había corazones que necesitaban ser restaurados.
Señor. Clamó en oración, sana nuestras heridas interiores. Libéranos de lo que nos ata. Un susurro recorrió la congregación, sus rostros reflejaban una búsqueda. Al igual que ella, muchos deseaban enfrentar sus luchas. El forastero, sintiendo la necesidad colectiva, levantó su frasco de sal una vez más. Hoy lanzamos una ola de fe que romperá cadenas y liberará corazones, proclamó. María vio como todos levantaban las manos, uniendo sus voces en una sola: libéranos, Señor. Fue un clamor poderoso y consistente, que resonó en el cielo. La luz en el altar creció más brillante, abrazando a cada congregante. El eco de oraciones, de esperanzas compartidas, vibraba en el aire como un himno que trascendía lo visible. María esperaba, ansiosa e ilusionada, sabiendo que en esta noche de milagros, un nuevo amanecer se gestaba cerca, un amanecer donde las almas también serían sanadas. ¿Sería ese el inicio del viaje que Lucas necesitaba? ¿Cómo transformaría este evento a cada uno de los presentes? La esperanza seguía floreciendo, dejando abierta la pregunta que todos esperaban: ¿qué milagro traería el nuevo día? La atmósfera dentro de la iglesia pulsaba con una energía renovadora. María observó a su alrededor, vislumbrando la transformación en los rostros de sus seres queridos. Las lágrimas ya no eran solo de dolor, sino de liberación y una profunda conexión con el amor divino. De pronto, el forastero, que hasta entonces había permanecido en su rincón sagrado, extendió sus manos hacia el grupo. Ahora, hay que buscar el corazón de Dios, dijo con una voz que resonó en el alma de María. No era una súplica vacía, era una invitación a profundizar en el propósito que cada uno llevaba. María cerró los ojos y sintió la calidez del Espíritu envolviéndola. Se preguntaba si todos los presentes tendrían el valor de abrir sus corazones completamente, de dejar salir todo lo que pesaba sobre su ser. ¿Qué te impide soltar lo que llevas, Señor?, pensó con angustia. El murmullo de la oración se transformó en un cántico suave, como el susurro de un arroyo que pasa entre piedras. Cada palabra era un eco de fe que reverberaba como un latido colectivo. El forastero, alineando su corazón con el de ellos, ofreció una proclamación: hoy, no solo sanaremos cuerpos, también sanaremos almas. Dediquemos este momento a la purificación de nuestros espíritus. María vio como una joven, visiblemente agobiada por las sombras de un pasado doloroso, se acercó tímidamente al altar. La compasión brotó en el pecho de María. ¿Cómo sería su vida si liberara esa carga? El pensamiento llenó su corazón de esperanza. Con ojos amorosos, el forastero tomó la mano de la joven. La sal, símbolo de pacto y preservación, hoy hará un milagro en tu interior, proclamó. Luego esparció una pizca sobre su cabeza, formando un halo de luz alrededor. Fue como si una corriente de aire fresco atravesara el salón, el espíritu del lugar se volvió más ligero. En ese instante, la joven comenzó a temblar. Sus profundos suspiros se convirtieron en un llanto de liberación, como si cada lágrima arrastrara consigo dolor, miedo y culpa. María sintió escalofríos recorrer su espalda. Ese era el milagro que tanto anhelaba. Y así, el forastero continuó con otros. Cada toque de sal era seguido por una lágrima compartida, un abrazo sincero, un canto que surgía del corazón. Aquella noche, la oración no solo llegaba al cielo, era una cascada de restauración que fluía entre ellos. Al ver cada transformación, el deseo de María creció. ¿Cuántas almas más podrían ser liberadas ese día? Se unió a la oración colectiva, con un fervor renovado. Señor, deja que mi fe se convierta en un faro de luz para los que aún caminan en sombras. Los murmullos se intensificaron a medida que la congregación respondía a la invitación. Sana nuestras almas, Señor. Queremos el gozo de tu salvación. Era un clamor lleno de anhelos y necesidades profundas, un canto que resonaba como un eco por los caminos eternos. La luz del altar brillaba intensamente, iluminando cada rincón de la iglesia. Cada corazón presente sentía la vibración de lo divino. María sabía que cada oración estaba hilando un tapiz de milagros en ese espacio sagrado. Con ese pensamiento, una paz profunda descendió sobre ella. Sin embargo, en el fondo, una pregunta persistía: ¿serían suficientes los corazones abiertos? ¿Alcanzarían a Lucas, quien aún yacía en su sufrimiento, separado de este despertar espiritual?
Mientras la comunidad continuaba su clamor, el forastero se giró hacia María, como si leyera sus pensamientos. Pronto, se revelará lo que Dios tiene preparado. La sanación que buscas está más cerca de lo que imaginas. Las palabras dejaron un eco, cargadas de promesas. María sintió que el aire en la habitación se acomodaba, como si el cielo mismo se preparara para responder. Pero, cuando el tiempo estaba a punto de alcanzarse, algo inesperado pasó. Una sombra oscura se deslizó por la puerta trasera de la iglesia. María, inquieta, miró hacia esa dirección. ¿Qué significaba eso? ¿Era quizás un reto al milagro que se estaba gestando? El ambiente se cargó de expectación y fe, y María supo que lo que estaba por venir cambiaría el curso de la noche. ¿Qué significaba la llegada de esta sombra? ¿Desharía el poder del perdón y la sanación? Las respuestas estaban a punto de revelarse. La sombra se movía lentamente, como si dudara de su propia entrada. Cada paso resonaba en el silencio pleno, cubriendo los murmullos de oración que antes llenaban el aire. María frunció el ceño, sintiendo que una inquietud creciente la envolvía. La congregación, aún concentrada en su clamor, comenzó a notar la presencia inquietante. ¿Quién es?, se preguntó un hombre al fondo, inclinando la cabeza para ver mejor. María, ansiosa, trató de discernir el rostro detrás de la penumbra. No había rastro de familiaridad, pero algo en su andar era inquietantemente conocido. La figura avanzó, y cuando la luz del altar por fin iluminó su contorno, un susurro colectivo llenó la sala. Lucas. Su hermano. Los corazones se detuvieron un instante, y las oraciones se congelaron en los labios de los presentes. Lucas, cuya presencia había estado ausente durante tanto tiempo, se erguía en el umbral. Sus ojos, apagados y vacíos, buscaban una conexión, suplicando comprensión. María sintió como si le dieran un golpe en el estómago. ¿Por qué había venido ahora? ¿Qué había sucedido? Se levantó de su lugar, con una mezcla de ansiedad y esperanza, a la vez orando y clamando silenciosamente. Dios, por favor, toca su corazón. El forastero también se había percatado de la llegada de Lucas. Sin vacilar, se acercó a él, y con una mirada penetrante, le preguntó, ¿qué busca tu alma en este lugar oscuro, hermano? Era una pregunta sencilla, pero cargada de implicaciones. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lucas, como si el peso de su sufrimiento se estuviera desbordando. He estado buscando respuestas, pero solo he encontrado dolor y soledad. Las palabras salieron de su boca, quebradas pero sinceras, resonando en la tranquilizadora atmósfera. María, llena de compasión, se acercó a él. Lucas, hermano, aquí hay amor. Aquí hay sanación. Si estás dispuesto, juntos podemos encontrar la luz, le dijo, con la voz entrecortada. Mientras la sala se llenaba de un profundo silencio, el forastero tomó la mano de Lucas. Acepta la sal, simbolizando que hoy te renuevas, que te dejas llevar por la corriente divina. Mientras lo hacía, esparció un poco de sal sobre su frente. Algo en el acto pareció romper la densidad que lo rodeaba. Una luz resplandecía desde el interior de cada ser presente, hasta que la sala estalló en un cántico fervoroso: libéralo, Señor. Devuélvele su paz. María sintió una energía vibrante recorrer su cuerpo. Era como si, de repente, todos estuviesen en la misma onda, clamando juntos, como un solo organismo buscando la redención. Lucas, tambaleándose, sintió que las cadenas de su pasado comenzaban a romperse, su llanto se transformaba, y una paz que nunca había conocido lo envolvió. Mientras propulsaban su fe colectiva, María recordó las palabras del forastero. La sanación que buscas está más cerca de lo que imaginas. Aquello que parecía un desafío ahora se convertía en testimonio de amor divino. No solo el corazón de Lucas sanaría, sino que cada uno estaba invitado a cambiar en la luz de ese momento. Sin embargo, una inquietud permanecía en el aire. La sombra de duda sobre lo que vendría después aún acechaba. ¿Podrá la comunidad sostener esta luz? ¿Qué más es necesario para mantener viva esta transformación? Eran preguntas que aparecían en la mente de María. Al levantar su mirada, el forastero le sonrió. No temas, hija, porque esto apenas comienza.
Hay más que se revelará esta noche. Mientras el canto se tornaba en un clamor de júbilo resonante, una presencia poderosa invadió el lugar. La expectación era palpable y María sabía que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo, nuevamente. Pero ¿qué otros misterios estaban destinados a desvelarse esa noche? Las respuestas aguardaban. La atmósfera era un hervidero de emociones, mezcla de temor y esperanza. Todos los ojos estaban fijos en Lucas, quien aún temblaba, con la sal esparcida sobre su frente como símbolo de una nueva vida. La sala, antes sagrada por las oraciones, ahora brillaba con una luz espiritual palpante. Lucas, sintiendo ese cálido abrazo de amor divino, levantó la mirada hacia el forastero. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo cambiar el camino de mi vida? Su voz resonaba, cargada de una súplica genuina. Fue ese momento el que María anhelaba escuchar. En su corazón sabía que el camino hacia la sanación no era solo un acto de fe momentáneo, sino un compromiso que requería valentía. El forastero, con sus ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias, le respondió: el primer paso es reconocer la oscuridad que habita en ti. Solo así podrás dejarla ir. Su tono era reconfortante, como el susurro de un anciano sabio compartiendo secretos sagrados. Un murmullo recorrió la congregación. Muchos comenzaban a recordar sus propias luchas internas, esos lugares oscuros que cada uno llevaba en su corazón. María pudo sentir cómo la conexión en el aire se tornaba más fuerte. Era un llamado colectivo a la introspección, a la sanación que iba más allá de lo físico. Así como la sal purifica, tu reconocimiento de la oscuridad también te purificará, continuó el forastero. Con cada paso que tomes hacia la luz, tu alma se liberará más. Y cada uno de ustedes, aquí presente, es parte de esta sanación. Las palabras resonaban en el interior de todos, como un eco divino que invitaba a abrirse y dejarse llevar. María sintió el fuego ardiente de la fe encenderse en su pecho. Miró a su alrededor, notando las lágrimas en los ojos de quienes la rodeaban, rostros llenos de anhelos y deseos de cambio. Era evidente que el tiempo había llegado para unirse como comunidad. Debemos apoyar a Lucas y a cada uno de nosotros en este viaje. Dejemos que la luz brille a través de nosotros. Exclamó con fervor, sintiendo cómo su voz se elevaba con cada palabra. El coro de amén resonó en la sala, convirtiéndose en una melodía celestial de unidad. Aquella noche, no solo Lucas era parte del milagro. Cada uno de ellos estaba siendo llamado a renacer. Mientras las oraciones se entrelazaban nuevamente en un poderoso clamor, el forastero levantó la mano, pidiendo silencio. Hoy no solo restauramos el espíritu, sino que también liberamos cargas de la carne. Cierro mi mensaje con esta bendición. Alzó su cabeza, como si estuviera invocando fuerzas celestiales, y con una voz llena de autoridad, proclamó: que todos aquellos que deseen sanar, que se acerquen y sientan la poderosa unción de Dios. Vamos a clamar un momento por nuestros cuerpos. Algunos comenzaron a levantarse, temerosos pero decididos, como si en ese instante comprendieran que el destino de su sanación estaba en sus propias manos. Él llamó a Lucas, y juntos, se acercaron al centro del altar donde una atmósfera de expectativa flotaba. ¿Experiencias sobrenaturales sucederían en esa noche mágica? La congregación contenía la respiración, cada uno deseando ver la manifestación de lo divino. María, con su corazón latiendo fuerte, se preguntaba qué otros milagros podían estar a punto de desvelarse. La luz que había comenzado a brillar en Lucas ahora iluminaba a todos, y la pregunta flotaba inquietante en el aire: ¿qué milagro aguardaba tras ese clamor y esa fe renovada? ¿Cómo las vidas de quienes estaban allí cambiarían para siempre en los días por venir? La sala vibraba con una energía palpable que no solo provenía de las voces elevadas, sino también de las esperanzas entrelazadas en cada susurro. Era un concierto de anhelos, donde cada nota tocaba el corazón de aquellos presentes. Lucas, en el centro, sintió como si el aire se cargara de electricidad, una presencia tangible que lo instaba a rendirse a lo inexplicable. El forastero, con su sabiduría que parecía fluir desde un lugar más allá del tiempo, cerró los ojos un momento, como si escuchara una sinfonía que solo él podía oír. Luego, dirigido a la congregación, dijo suavemente: el pasado puede atormentar, pero la luz de Dios es capaz de transformar toda sombra en brillo. ¿Están listos para dejar ir lo que les impide avanzar?
Amén resonó con fervor. Aquella palabra, sencilla pero poderosa, estalló en la sala como un acorde mayor que unía a la comunidad en un mismo propósito. María sintió su corazón latir rápidamente. Estaban realmente listos para dejar ir todo lo que había mantenido sus almas en la oscuridad. El forastero continuó, no solo se trata de Lucas. Cada uno de ustedes tiene un pasado que ha dejado cicatrices. Pero hoy es el día en que, junto a él, todos pueden levantarse y comenzar su propio viaje de sanación. Sus ojos destellaron con un fuego interno, como si se desnudara la verdad en la que tantos llevaban encadenados. La atmósfera se sentía densa, como la niebla en una mañana de invierno. La sala se concentraba profundamente, cada persona sintiendo el peso de su carga colectiva. Con una voz que parecía alcanzar los rincones más recónditos del corazón, el forastero invitó: debemos perdonar, no solo a los otros, sino a nosotros mismos. Es hora de liberarnos. Lucas, sintiendo que cada palabra erguía una verdad olvidada en su interior, dio un paso adelante. Perdonar, repitió en voz alta. Sabía que era un desafío, pero también una libertad en la que había anhelado nadar. Fue entonces que vio, en el resplandor de la luz divina, como otros también comenzaban a levantarse, a abrirse. María observó cómo el grupo, una masa de almas entrelazadas, se iba acercando al altar, cada uno dispuesto a liberar sus corazones. Era como un río que corría hacia la luz, un torrente de fe y anhelo por sanación. El forastero, sin abrir los ojos, podía sentir la corriente emocional, el milagro en movimiento. Se escucharon lágrimas empezando a fluir, no de desesperación, sino de liberación. ¡Aleluya! Gritó alguien al final de la sala, y otros respondieron con un eco vigoroso, como si cada una de esas palabras fuera un ladrillo lanzado para romper las cadenas de sus iniquidades. María sintió como si el fuego que había comenzado a arder en su pecho se expandiera en un calor renovador, un regocijo indescriptible. Dame el valor de perdonar, Señor, susurró, sintiendo que cada palabra era un acto de fe. Aquella noche, cada uno estaba rompiendo el ciclo del sufrimiento, llenando los vacíos de sus almas con esperanza. Poco a poco, el forastero se acercó a Lucas, realizando un gesto que podía traducirse como una invocación. Con este acto, liberamos la sanación de los cielos. Sea este el inicio de 40 días de transformación. Aquella declaración hizo eco en el alma de todos, como un llamado que comenzaba a resonar en formas nuevas y extraordinarias. Mientras la comunidad se arrodillaba en oración, una paz sobrepasó todo entendimiento. Lucas reconoció que no solo era él el que se liberaba, todos lo hacían. Aquella conexión se sentía enlazada con el amor divino, pero, al cerrar los ojos, un extraño murmullo se levantó del fondo. ¿Era una advertencia? ¿Un susurro del futuro? Nadie sabía de dónde venía, pero a medida que cada uno oraba y clamaba, la inquietud del presente abría un nuevo camino. ¿Qué revelaciones podría traer ese tiempo de transformación? ¿Quién más se elevaría junto a Lucas en este viaje de sanación y luz? La incertidumbre de lo que estaba por venir flotaba como una nube tintada de oro por el sol naciente. La historia apenas comenzaba. El sol se elevó sobre el pueblo de San Juanito, dorando la mañana con su luz benigna. María, con el corazón rebosante de fe y esperanza, se encontraba de pie adorando en la iglesia, donde las velas aún latían con la energía de las oraciones. El eco de lo vivido en la última reunión resonaba en su mente: el regreso de Lucas, su hermano, la liberación de almas, incluyendo la suya, al fin conectando con el cielo. Esa mañana traía consigo la promesa del fin de su ritual de 40 días. María había buscado respuestas en medio de la desesperación y la oscuridad, y aquello reveló un poder transformador que había tocado cada rincón de su ser. Los corazones de la comunidad latían al unísono, uniendo sus historias y sufrimientos en una sinfonía celestial. Mientras avanzaba hacia el altar, María sintió una calma indescriptible. Era como si cada grano de sal que había utilizado en sus rituales portara un secreto antiguo, una sabiduría que había sido desatada a través de su fe y la unión con sus hermanos. Sus ojos brillaban al recordar aquellos días de luz, dolor y milagros que había presenciado. La iglesia estaba llena de personas que se habían sanado. La joven que había recuperado su voz, el anciano que había vuelto a caminar y, por supuesto, Lucas. Lucas,
quien ahora ocupaba un lugar destacado en la comunidad, mostrando una fe renovada que brillaba como el sol. La sombra que había oscurecido su vida se había disipado, y María lo vio abrazando a los más necesitados, compartiendo su historia de transformación. El forastero, aquel hombre extraordinario que había llevado la sal sagrada, se encontraba en la iglesia una vez más, sonriendo con la paz que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Hoy, mis amados hermanos, celebramos un final y un nuevo comienzo. Esta sal ha sido un símbolo, un pacto que los ha unido y fortalecido en la fe. Pero ahora, es momento de que continúen siendo luz, proclamó. Las palabras reverberaron en los corazones presentes. Amén. Resonó un fuerte eco en la congregación, como una ola que envolvía cada alma. María se unió al clamor con fervor. Sentía que todo lo que había significado esta experiencia no solo era para ella, sino para el mundo. Este es el tiempo de sostenerse unos a otros, de ser faros en la oscuridad, continuó el forastero. Convierte lo aprendido en acción. Salgan de aquí como evangelizadores de amor y esperanza, llevando no solo la sal, sino la luz de Dios a quienes aún caminan en sombras. Lágrimas de alegría fluyeron entre los presentes. Era un momento sagrado, una ceremonia no solo de cierre, sino de embanderar la vida. Estamos aquí, Señor, para ser instrumentos de tu paz, exclamó María, sintiendo un torrente de energía divina. Cada corazón resonaba con la misma palabra, paz. El forastero, sonriendo, tomó un puñado de sal. Si estas manos simbolizan cada uno de ustedes, estoy seguro que la obra de Dios se manifestará en el mundo. Vayan y ejerzan el poder de su fe, el coraje de transformar no solo sus vidas, sino las de aquellos que aún padecen. Salgan y sean luz. Las campanas comenzaron a sonar alegremente, llenando el aire de júbilo. María miró a su alrededor, los abrazos, las sonrisas, los gestos de amor. El final de esta jornada trajo una nueva visión. Habían caminado en un sendero juntos, y ahora, cada uno estaba llamado a ser un agente de cambio en la vida del otro. Mientras el sol brillaba con toda su fuerza, María se sintió repleta de gratitud. Gracias, Señor. Gritó, con una devoción honda. Todo lo vivido, cada lágrima, cada rayo de luz, había culminado en un nuevo comienzo. El dolor se había transformado en esperanza. Propósito y amor se encontraban en cada rincón de la comunidad, como si fuera un eco del cielo. Las vocecitas resonaban. Vamos a compartir esta luz. La comunidad, unida, salió de la iglesia, llevando consigo cada grano de sal y cada rayo de amor. María sabía que el verdadero milagro no solo era lo que habían vivido, sino lo que aún estaba por manifestarse. Con un corazón agradecido, María pensó en Lucas y su renovado espíritu, en aquellos que aún luchaban, y en cómo todo había cambiado. Lo maravilloso de la sal no solo era su esencia purificadora, sino el poder de la fe activa, un poder destinado a liberar y unir. Señor, ayúdanos a ser siempre tus instrumentos, a no olvidar nunca lo sagrado de este pacto. Que nuestra luz brille en el mundo, compartiendo amor, paz y esperanza, susurró, con el viento acariciando gentilmente su rostro, y así, con gozo desbordante, la comunidad de San Juanito comenzó su nueva andanza, testimoniando que, en la unión de corazones y la fe colectiva, los milagros siempre estarían al alcance de quienes creen. Recuerda que tú también puedes ser parte de esta historia de fe. Si deseas seguir disfrutando de relatos que transforman vidas, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Sé parte de esta misión de luz y amor. Deja un like para alimentar el algoritmo y que más personas se encuentren con estas historias inspiradoras. Queremos escuchar tus reacciones y testimonios sobre este final. Comenta abajo, y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. No hay un mejor tiempo que este para ser un verdadero siervo de Dios. No esperes ni un segundo más para actuar.